Buenos días a todos los participantes. Les saludamos del Hospital Cayetano Heredia, Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina, Ministerio de Salud. Continuando con nuestras telecapacitaciones, el día de hoy presentaremos el tema Nutrición enteral en recién nacidos prematuros a cargo del doctor Erasmo Alayo Miranda, médico pediatra neonatólogo. Muchas gracias, licenciada. Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Trajimos este tema el día de hoy porque es súper importante debido a la gran población de pacientes prematuros que tenemos nosotros actualmente, ¿no? Entonces, los objetivos de esta charla va a ser, en primer lugar, el definir la prematuridad, hablar de algunos tipos de prematuros, bueno, todos son iguales. Vamos a diferenciar las estrategias de nutrición entre bebés prematuros y recién nacidos a término. Describir un poco las sugerencias de las sociedades científicas a propósito de las indicaciones de nutrición de estos bebés. Analizar las pautas generales de nutrición enteral, que eso va a ser lo más importante. Vamos a revisar un protocolo de nutrición y si nos da el tiempo vamos a comentar brevemente un caso clínico. Entonces, les comentaba de que estos temas son importantes debido a que la población de recién nacidos prematuros es muy abundante en el mundo, ¿no? Cada año nacen más de 15 millones de bebés prematuros y las complicaciones que se asocian a la prematuridad en esta gran población implican un alto costo de recursos, de tecnología, de horas profesionales. Y si vemos aquí en el 2015, la prematuridad como tal o sus complicaciones fue causante de más de 1 millón de muertes, ¿no? Y la muerte en la etapa neonatal es la primera causa de defunción en niños pequeños, en niños menores de 5 años. Muchas de estas muertes pueden prevenirse con intervenciones actuales y costoeficaces, desde el simple hecho de lavado de manos y tener protocolos de atención para nuestros bebés prematuros, pueden disminuir significativamente la morbilidad y la mortalidad en este grupo de población. Y les decía de que la población de bebés prematuros es muy abundante. Hay países como India, en los cuales nacen más de 3,5 millones de bebés prematuros cada año. Imagínense el tamaño y el requerimiento de una población como esta debido a sus complicaciones. Ya hay países que llegan cerca del 20% de sus nacimientos a ser bebés prematuros, ¿no? Eso estamos hablando de hace casi una década atrás. Y en esos años, el Perú estaba considerado como un país en el cual teníamos una tasa de prematuridad que quizás no podría ser tan importante, pero si vemos nosotros en la última encuesta nacional, en el 2017, vemos que de los casi 500,000 recién nacidos que hubieron en ese año, más del 20% fueron bebés prematuros. Estamos hablando de más de 100,000 recién nacidos prematuros en nuestro país cada año. Entonces podemos darnos una idea de todo el recurso que necesitan estos bebés y de la importancia que tenemos en optimizar los procesos y los protocolos de manejo de esta población tan especial, ¿no? La población de bebés prematuros. Pero ¿cómo definimos a un prematuro? ¿Cuándo hablamos de un bebé prematuro? Si vemos en esta gráfica, en los trimestres del embarazo, el tercer trimestre debería terminar con la finalización de la gestación, idealmente a las 40 semanas, ¿sí? Pero hablamos de un niño a término cuando un niño llega a cumplir las 37 semanas de edad gestacional. Ahí trazamos este corte, que es una fecha adoptada por convención. Hay países en los cuales no se considera 37 semanas el corte para hablar de un bebé prematuro o un bebé término. Estados Unidos, por ejemplo, tiene el corte en 38 semanas. Pero a partir de este momento hablamos de que un bebé es a término. Si es un bebé menor de 37 semanas, estamos hablando de un bebé prematuro. ¿Sí? Y ahí tenemos otra subclasificación de bebés prematuros. Tenemos, por ejemplo, los recién nacidos entre 34 y 36 semanas con 6 días, son prematuros tardíos.
Y cuanto menor es la edad gestacional, pues mayor la probabilidad de necesidad de hospitalización, de necesidad de asistencia en la nutrición, tanto enteral como parenteral, y las morbilidades asociadas, ¿no? En nuestro país, el corte de sobrevida en los centros de mayor complejidad está alrededor de las 24 semanas, pero existen países en los cuales se está reanimando a recién nacidos de 23 semanas, de 22 semanas, y se está haciendo un seguimiento y se ve que una parte importante de esta población logra tener un buen porcentaje de sobrevida sin complicaciones severas. Pero no todos los prematuros son iguales, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que todo bebé que nace antes de las 37 semanas es un prematuro. Pero hablamos de que es un prematuro tardío si está cerca de las 37 semanas, entre las 34 y 36 semanas con 6 días. Un pretérmino temprano si está entre las 32 y 34 semanas, un bebé muy prematuro entre las 28 y 32 semanas y un prematuro extremo por debajo de las 28 semanas, ¿no? En nuestra realidad, en nuestro hospital, tenemos bebés que han logrado sobrevivir a partir de las 24 o 25 semanas, y hemos tenido, nuestra población mayoritariamente está en este grupo, ¿no? Entre las 28 y 32 semanas de edad gestacional al nacer. Esto es por el tiempo de gestación. Si hablamos del peso, se van a diferenciar en recién nacidos de muy bajo peso, perdón, de bajo peso al nacer, menor de 2.500 gramos, muy bajo peso, menor de 1.500 gramos, extremado bajo peso al nacer, menores de 1.000 gramos al nacimiento, y los microprematuros, menores de 750 gramos, ¿no? Entonces, podemos clasificar a los prematuros de acuerdo a la edad gestacional, de acuerdo al peso del nacimiento, siendo los más vulnerables los bebés menores de 1.500 gramos, de muy bajo peso al nacer, y menores de 32 semanas, ¿no? Hay casos especiales de bebés prematuros que, además de ser inmaduros, pueden estar sometidos a problemas de perfusión en la vida intrauterina, como los bebés con restricción de crecimiento intrauterino, o los bebés que nacen muy pequeños en cuanto a peso, y son los pequeños para edad gestacional, que son un grupo especial en los cuales hay que tener algunas consideraciones precisas al momento de planificar su nutrición. Entonces, hablábamos de que idealmente la gestación debería llegar a las 40 semanas, pero vemos que un gran número de bebés nacen antes de esta fecha, lo cual los pone en desventaja, y es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando evaluamos la nutrición de estos bebés, cuando evaluamos la tolerancia a la nutrición enteral y lo que podemos esperar de cada bebé. ¿Sí? Es muy diferente empezar a alimentar un recién nacido de 40 semanas, que el primer día puede estar en 100% bienteral, con leche materna directa, a tener un bebé de 32 semanas que todavía no está listo para una digestión completa y en el cual no podemos empezar con nutrición enteral total desde un primer momento, ¿no? Entonces, vamos a hablar del concepto de edad gestacional corregida, ¿no? Y el término correcto antes de llegar a las 40 semanas es la edad postmenstrual. Y esta es la edad que vamos a estar viendo en nuestro bebé que acaba de nacer prematuro, y conforme va teniendo más días de vida, nos ayuda a correlacionar su grado de madurez, ¿no? Porque esta inmadurez va a afectar su capacidad de poder procesar y digerir la nutrición que le podemos brindar, y cuanto más prematuro, más, ¿no? Entonces nuestros prematuros necesitan crecer. Por eso he puesto esta imagen de manera graciosa para recordarnos de que los bebés prematuros también necesitan madurar para poder tolerar mejor la nutrición enteral, ¿sí? Entonces, la edad corregida, ¿cómo se calcula? Se calcula sumando la edad gestacional al nacer más la edad cronológica en semanas que tiene nuestro bebé. Así, por ejemplo, si tenemos un bebé que ha nacido a las 32 semanas de edad gestacional, está hospitalizado con nosotros y ya tiene un mes de vida, tiene 4 semanas de haber nacido, tendrá 32 más 4, tendrá actualmente
36 semanas de edad postmenstrual, de edad corregida. Es decir, este prematuro ya tiene un mes de vida, pero desde el punto de vista del desarrollo sigue siendo un bebé prematuro. Sigue siendo un niño que todavía tiene sus sistemas inmaduros. Este mismo bebé, cuando cumpla 8 semanas, cuando cumpla 2 meses de vida, recién podremos decir que está llegando a una edad gestacional corregida de 40 semanas y entre comillas, este recién nacido es como si acabara de nacer. A este bebé de 2 meses de vida, pero que tuvo 32 semanas de edad gestacional al nacer, recién podemos pedirle que haga lo que haría un bebé que acaba de nacer de término. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante porque nos pasa con frecuencia nosotros que hacemos seguimiento de prematuros en consultorio, que podemos tener este bebé de 32 semanas que acaba de cumplir 6 meses de vida y va a su centro de salud y le dicen, señora, su bebé ya debe comer, debe recibir su papilla, pero es un bebé que nació 8 semanas antes de lo que debería. Tiene un déficit, por decirlo así, de manera cronológica de 2 meses. Entonces, cuando este bebé tenga 6 meses de haber nacido, tiene una maduración equivalente a la de un recién nacido de 4 meses de edad. Y eso es importante tener en cuenta en el neurodesarrollo y también en la nutrición. ¿Sí? Entonces, la edad gestacional corregida es súper importante. Pero vayamos a la nutrición. Entonces, ¿por qué nos debemos preocupar por la nutrición enteral de estos bebés, de los bebés prematuros? Porque estos bebés necesitan una cantidad de nutrientes y tienen una demanda metabólica muy alta. Necesitan realizar el catch-up, necesitan alcanzar el ritmo de crecimiento y los valores que tienen un bebé de término que nació el mismo día, ¿no? Entonces, sumado a esto, además de necesitar una gran cantidad de nutrientes, tienen una inmadurez gastrointestinal, que vamos a detallar varios puntos de ello, y esto nos puede poner en riesgo a que un niño no se pueda nutrir de manera adecuada y pueda tener una restricción de crecimiento extrauterino, ¿sí? Puede venir con una restricción de crecimiento intrauterino, pero luego de estar en cuidado con nosotros, el bebé puede irse a casa con una restricción de crecimiento extrauterino, una desnutrición. Entonces, y esto va de la mano, esta restricción de crecimiento extrauterina, con malos eventos finales, ¿no? Lo pone en mayor riesgo de infección, lo pone en mayor riesgo de no llegar a un neurodesarrollo adecuado, ¿no? El crecimiento del perímetro cefálico, la adquisición de las competencias que debe realizar un lactante pequeño, puede estar afectadas si este bebé no ha tenido una nutrición adecuada. Y esto es súper importante, ¿no? Nosotros podemos hacer la diferencia con nuestros recién nacidos a través de la nutrición para que tengan un óptimo, una óptima chance, una óptima posibilidad de un desarrollo cognitivo. Entonces, nutrir a un prematuro realmente es todo un reto y hasta un arte, podríamos decirlo, ¿no? Y tenemos que preguntarnos qué tal lo hemos estado haciendo, cómo hemos estado nutriendo a nuestros bebés. Y aquí hago un paréntesis para mostrarles esta pintura. Es una pintura que me gusta mucho, se llama La joven del arete de perla. Y un papá, que es un fotógrafo, hizo una sesión de fotos con su recién nacida con el título de que tu bebé es una obra de arte, ¿no? Your baby is a work of art. Y esto no es Photoshop, realmente vistió a su recién nacida como varios cuadros famosos, luego vamos a ver un cuadro después, pero esto es para recordarnos que nutrir a un prematuro realmente es un reto, es un arte y tenemos que tomárnoslo con mucha seriedad, ¿no? Entonces, ¿qué tal hemos estado nutriendo a nuestros bebés? Si vemos aquí en este cuadro, vemos en el eje horizontal la edad gestacional en semanas, 24, 28, 32, 36 semanas, y el peso que se espera con estos bebés. Entonces, este es el percentil 50. Un feto que está intraútero debería tener este ritmo de crecimiento, ¿no? O sea, un bebé que está en las 24 semanas debería estar teniendo un peso como de alrededor de 700 gramos. A las 28 semanas debe estar llegando al kilo de peso y así, ¿ok? Sin embargo, cuando un recién nacido tiene que nacer antes de tiempo,
es esperable que tenga una caída de este ritmo de crecimiento en el peso. Si ustedes ven aquí, estas líneas significan la caída que puede tener un bebé prematuro, ¿no? Entonces, el peso que venía en este bebé de manera adecuada, si nace luego de las 28 o 29 semanas, va a tener una caída y luego va a empezar a subir, ¿no? Cuanto más prematuro es el bebé, la caída es más marcada y la pendiente va a tomar más tiempo en subir, ¿no? Y ya vemos de que esta caída va a hacer que nosotros tengamos un ritmo de crecimiento por debajo del percentil 50 de este bebé, y cuanto más prematuro, mayor riesgo de una desviación de este promedio y mayor chance de que nuestro peso en el tiempo esté debajo del percentil 10, ¿no? Entonces, imagínense, la gran mayoría de bebés prematuros van a tener esta caída, este bache en su crecimiento, que va a hacer que luego estén por debajo del percentil 10. Y aquí es donde hacemos el corte para hablar de restricción de crecimiento extrauterino. Y eso es lo que tenemos que tratar de cambiar implementando medidas adecuadas, ¿no? ¿Y por qué se produce esto? Porque nuestros bebés pasan de tener una nutrición parenteral en infusión continua en la vida intrauterina a través de la placenta, ¿no? La placenta les va a estar enviando oxígeno, nutrientes de manera continua a las 24 horas. Ya al momento de nacer, al clampar el cordón umbilical, se va a detener este aporte de nutrientes, de oxígeno, y el niño va a empezar a alimentarse de la madre, idealmente, con leche materna, pero va a pasar de una alimentación continua parenteral a una alimentación intermitente por vía enteral, ¿no? Va a tener una toma de leche, luego va a haber un tiempo de ayuno, que pueden ser 2 horas o 3 horas, y luego la siguiente toma de leche. Entonces, esto va a causarnos problemas en la nutrición, ¿no? Estos bebés, los bebés prematuros, que se están alimentando de una nutrición parenteral continua, necesitan un aporte alto de proteínas. Y cuanto más pequeño es nuestro prematuro, mayor es el aporte de proteínas que necesitan, siendo los bebés menores de 28 semanas los que pueden requerir hasta 4 gramos por kilo por día de aporte proteico. Imagínense, es un aporte bien alto, ¿no? Si estamos hablando solamente de leche materna, que idealmente debe ser con lo que alimentamos a nuestros bebés, tanto a término como prematuros, y recordamos que cada 100 mililitros de leche materna traen 0,9 gramos de proteína. Si necesitamos este aporte tan alto proteico en nuestros bebés prematuros, necesitaríamos un volumen altísimo de leche materna de más de 300 mililitros por kilo por día para poder lograr aportar este requerimiento de proteínas. Y como sabemos, no podemos aportar un volumen tan alto de leche en un bebé prematuro, mucho menos en los primeros días de vida. Entonces va a haber este gap, esta caída, esta brecha de aporte proteico entre la nutrición que reciben en la vida intrauterina y la nutrición que van a recibir después de nacer, ¿no? En cuanto a las calorías, también notamos de que un bebé prematuro va a necesitar un aporte muy alto de calorías. Un bebé a término puede crecer con 80 o 100 kilocalorías por kilo al día, ¿sí? Un niño a término. Pero un prematuro necesita alrededor de 120 kilocalorías por kilo por día para poder crecer, ¿sí? Y esto lo vemos desglosado en este cuadro de aquí a la derecha, donde vemos de que este total de 120 proviene de la tasa de energía que necesita en reposo, la actividad que hace el recién nacido, la termorregulación, la termogénesis en la dieta, se pierde también un poco por vía fecal, y las calorías que necesitamos para crecer, ¿no? Entonces, necesitamos un aporte de 120 kilocalorías por kilo por día, lo cual es muy difícil, casi imposible de lograr en los primeros días de vida de este prematuro, ¿no? Entonces, este es el requerimiento si está con vía enteral. Con vía parenteral, el requerimiento podríamos lograr cubrirlo con un poco menos de energía, 90 a 100 kilocalorías, debido a que nos ahorramos la termogénesis de la dieta, el bebito probablemente va a tener menos actividad física, entonces podemos lograr el aporte necesario con un menor aporte de calorías.
Como les decía, los primeros días los prematuros no van a tener una nutrición enteral total, no se les va a poder dar un volumen muy alto, y la mayor parte de su nutrición la van a recibir por vía parenteral, ¿no? A través de catéteres centrales. Entonces, esto es un reto, ¿no? ¿Cuáles deben ser nuestros objetivos al pensar en el soporte nutricional de los prematuros? Hemos pasado de la etapa en que lo único que buscábamos era que nuestro prematuro sobreviva, que logre salir de su fase crítica. Luego hemos pasado a tratar de simular el ritmo de crecimiento intrauterino, ya vieron ustedes ese cuadro del percentil 50 del peso, para finalmente planificar la optimización de la nutrición, es decir, tratar de llegar a un aporte nutricional ideal para que nuestro bebé prematuro pueda crecer de manera adecuada. Entonces, esas son las fases por las cuales hemos pasado al pensar en la nutrición de nuestros bebés, ¿no? ¿Qué nos recomiendan las sociedades científicas acerca de la nutrición de nuestros bebés prematuros? Pues vamos a revisar un poquito aquí las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, el Comité Europeo de Nutrición, las guías de Canadá, algunas guías de Australia, y una realidad más parecida a nosotros, la Guía de Nutrición del Prematuro chilena, ¿no? Que es una guía bastante completa y que nos da muchas pautas para poder manejar tanto la nutrición enteral como la parenteral. Entonces, ¿qué nos recomiendan estas guías? La Academia Americana nos dice que el aporte de energía en un prematuro debería ser de alrededor de los 120 kilocalorías por kilo por día y el aporte proteico entre 3.5 a 4.5 gramos por kilo por día, ¿no? Si vemos aquí la guía europea, igual nos recomienda alrededor de 120 kilocalorías por kilo y en los bebés más pequeños, menores de 1 kilo al nacer, la recomendación es aportarles 4 a 4.5 gramos por kilo por día, y en los bebés más grandes entre 3.5 a 4, ¿no? O sea, aportes altos de proteína para estos recién nacidos. La guía canadiense nos habla también en cuanto a la energía, va a ser alrededor igual de los 120 kilocalorías por kilo por día, y en proteínas un nivel de hasta 4 gramos por kilo en los niños más pequeños. En la guía chilena, que la ventaja es que distribuye a los recién nacidos por peso, nos habla de que la cantidad de energía en los bebés más prematuros puede ser hasta 110 kilocalorías por kilo y el aporte de proteínas hasta 4.5 en los menores de 1000, entre 3 a 3.5 en los prematuros más grandes, entre 1500 a 2000 gramos al nacer, ¿no? Entonces estamos viendo de que son valores bien altos de aporte nutricional. Y entonces tenemos que individualizar a nuestros prematuros. No va a ser igual el bebé que ya se encuentra fuera de la UCI, que está básicamente para recuperación nutricional, de aquel bebé que quizás tiene una patología concomitante, como una displasia broncopulmonar que necesita un mayor aporte calórico, o de aquel micro prematuro, ¿no? En sus primeros días, cada uno de ellos va a tener características, necesidades y complicaciones diferentes. Entonces tenemos que pensar que estos prematuros son bebés muy, muy particulares, no son simplemente un recién nacido a término más pequeños, ¿sí? Si hablamos solamente del intestino, una persona adulta puede tener más de 5 metros de intestino delgado, un niño término alrededor de la mitad y un prematuro muy pequeño, casi la cuarta parte de esta longitud de un adulto, ¿no? Es un intestino delgado muy corto. Además, tiene menos motilidad, menos coordinación. Esto hace que los niños tengan un vaciado gástrico muy lento, un tiempo de progresión del alimento desde la boca hasta la eliminación por el ano de bastantes horas, incluso días. Entonces, eso va a causarnos problemas como por ejemplo el reflujo, ¿no? Al tener los esfínteres más laxos, el retorno de leche desde el estómago al esófago va a ser mucho más fácil en los bebés prematuros. Tienen una menor capacidad de digestión y absorción. Tienen un sistema enzimático inmaduro que no les permite digerir las proteínas igual que un niño término, así como las grasas tampoco,
¿no? El microbioma también es inmaduro. Estas células del epitelio intestinal son células que no tienen uniones tan firmes y pueden permitir el paso de bacterias también, lo cual es importante considerar en un recién nacido prematuro, ¿no? Entonces, tenemos que individualizar a nuestros bebés. No todos los prematuros son iguales. Tenemos que ver su edad gestacional, el peso, alguna patología concomitante y en función de eso planificar nuestra nutrición. Tenemos que tener necesariamente un protocolo de nutrición en nuestra unidad, ¿sí? Tanto un protocolo de nutrición enteral por vía oral o enteral y un protocolo de nutrición parenteral, ¿sí? Esto es muy importante y aquí vamos a conversar un poco por qué. Se han hecho varios estudios como este, por ejemplo, del Journal de Perinatology, donde estudian varios estudios, varios ensayos clínicos, para redundancia, acerca de estandarizar el régimen de alimentación para reducir la incidencia de enterocolitis necrotizante, ¿no? Entonces, ¿qué se encontró aquí? Lo que encontraron fue que, vamos a avanzar acá, en este forest plot, lo que encontraron es que integrando los datos de todos estos estudios, vemos aquí es la unidad, que el consolidado de la información muestra de que la alimentación estandarizada disminuía significativamente la incidencia de enterocolitis en prematuros. Es decir, si nosotros tenemos un protocolo de alimentación, esto va a repercutir sobre cuántos de nuestros bebés van a tener enterocolitis necrotizante, ¿no? Y esto es estadísticamente significativo. Y esto es importante porque en realidad si uno visita las unidades de nuestros hospitales, vamos a ver de que existe muchísima variabilidad en cómo alimentamos a nuestros bebés prematuros. Va a haber algunas unidades que van a ser más ligeras y avanzar rápido, otras van a ir más lento para estar más seguras, otras van a ir con más arsenal para nutrir a sus bebés. Y bueno, tenemos todo tipo de prácticas en nuestros servicios. Entonces, esto tiene una repercusión y como les puse en el cuadro anterior, el tener un protocolo nos va a ayudar a tener menos complicaciones en nuestros bebés prematuros. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos empezar a nutrir a nuestros bebés? El primer principio es empezar temprano la nutrición enteral, ¿sí? Esto es súper importante. Y aquí vamos a conversar sobre algunos mitos, algunos tabúes, sobre los cuales nos basamos para no darle leche a nuestro bebé los primeros días, no darle calostro. Y es interesante porque sociológicamente hay algunos médicos en la antigüedad que recomendaban no dar calostro los primeros días a cualquier recién nacido porque pensaban que era tóxico y es totalmente lo contrario. Vamos a conversar un poco si debemos avanzar rápido la vía oral o debemos ir de manera más cautelosa. Tenemos que empezar una nutrición parenteral temprana y agresiva porque este bebé prematuro no va a poder recibir una cantidad muy grande de su alimentación a través de la vía enteral con la leche y necesitamos complementarla con nutrición parenteral y estar vigilando los signos de mala tolerancia, ¿no? Y esto simboliza nuestra nutrición parenteral. Entonces, ¿con qué iniciar? ¿Qué vamos a empezar a darle a nuestro bebé? Leche de la madre, leche donada, dextrosa, suero glucosado. ¿Qué es lo que debemos darle? La primera opción siempre va a ser la leche materna propia, ¿sí? En nuestros bebés prematuros no vamos a tener la oportunidad siempre de tener la leche materna de manera directa con el bebé, no va a poder lactar de manera directa de su madre, pero la mamá y nosotros podemos ayudarla a extraerse la leche y darle esta leche extraída, ¿sí? Este calostro extraído. Y aquí mi reconocimiento al personal de enfermería y personal técnico de atención inmediata de nuestro hospital que va detrás de la mamá y si es una cesárea ingresa hasta la sala de recuperación para poder extraer este calostro de la madre y llevárselo a ese bebé prematuro que está ingresando a la UCI de recién nacidos, ¿no? Y empezar la nutrición enteral lo más pronto posible, en las primeras horas. Entonces, la primera opción es la leche materna propia porque la leche materna varía de madre a madre,
y cada mamá va a tener la composición de leche que va a favorecer más a su bebé. Y además de la parte nutricional, va a contribuir con una serie de beneficios inmunológicos, endocrinos, de flora, de microbiota, que van a ser muy importantes para el bebé. Si no tenemos leche materna propia, la siguiente opción es leche materna donada, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, no tenemos muchos bancos de leche, ¿sí? Pero lo ideal sería tener a disposición de nuestras instituciones un banco de leche donde podamos tener leche materna donada para podérsela dar a este bebé prematuro que no tiene posibilidades de recibir leche de su propia madre. Y con alegría, pues estamos nosotros avanzando en el proyecto del Banco de Leche Humana aquí en el Hospital Cayetano Heredia. Probablemente sea una realidad en el corto plazo y sería realmente una gran ayuda para nuestra institución y las redes para tener leche materna disponible para bebés prematuros, ¿no? Si no tenemos ni leche materna ni propia ni leche donada, pues la otra alternativa es iniciar la nutrición con fórmula prematuros. Porque como vamos a ver, lo peor que podemos hacer con nuestros bebés es dejarlos en NPO, dejarlos sin nutrición enteral, ¿no? Ahora, en lo que les decía, debemos empezar nutrición al menos en una pequeña cantidad o podemos dejar a nuestros bebés sin recibir leche, ¿no? Porque puede ser de que nuestro bebé prematuro no tenga disponibilidad de leche materna propia el primer día, la madre puede estar en UCI también, no tenemos disponibilidad el primer día, el segundo día, el tercer día, y nuestro bebé se puede quedar en NPO durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo definimos nutrición enteral? Nutrición trófica, NEM le llaman a veces, ¿no? Nutrición enteral mínima. Es la cantidad de leche que damos al bebé que suma un total de hasta 24 mililitros por kilo por día, ¿sí? La nutrición enteral no tiene un límite en 5, en 10, en 15, hasta 24 mililitros por kilo por día se considera un volumen trófico de nutrición, ¿ok? Este volumen no aumenta el riesgo de enterocolitis necrotizante, ¿sí? Si llegamos a hasta este volumen, eso no va a causar enterocolitis necrotizante. Esta nutrición va a estimular la producción enzimática desde la boca, del nivel salival, como a nivel del estómago y el intestino. Va a estimular la musculatura orofacial, va a liberar hormonas que van a mejorar la motilidad a nivel de estómago e intestino, van a impedir la atrofia de la mucosa intestinal, porque si este niño está en NPO, si no recibe leche, ese tejido va a empezar a atrofiarse y luego nos va a costar más trabajo poder recomponer el epitelio y volver a llegar a una nutrición enteral total. Y contribuye a establecer un mejor microbioma intestinal, ¿no? Si empezamos con leche materna, idealmente, las bacterias buenas en nuestro intestino van a lograr un ambiente adecuado, ¿no? Entonces, ¿por qué tememos empezar nutrición enteral? ¿Por qué tenemos temor? ¿Qué puede pasarle o qué tememos que le puede pasar a este bebé? Pues cuando empezamos con la nutrición enteral y vemos que el bebé empieza a tener algo de aumento de perímetro abdominal, inmediatamente nos preocupa la enterocolitis necrotizante, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, no, nos aseguramos de que no vamos a tener enterocolitis necrotizante si es que lo dejamos en NPO al bebé, ¿no? NPO, me aseguro de que no tiene NEC y lo dejo en NPO una semana, entonces no va a tener NEC nuestro bebé. Sin embargo, el dejar en NPO un bebé va a retrasar el déficit proteico y calórico de este niño y esto ya se ha estudiado y se ha visto que tiene repercusiones a largo plazo, tanto en el crecimiento como en el neurodesarrollo. Si tenemos un bebé en la UCI y lo tenemos en CPAP, en ventilación mecánica no invasiva, ¿qué nos preocupa? Que el CPAP al ingresar aire a presión va a distender el estómago y entonces este bebé no va a tolerar la vía enteral y lo dejamos en NPO. Y esto no tiene evidencia, ¿sí? Podemos dar nutrición enteral a nuestros recién nacidos y a diferencia de los niños o los pacientes pediátricos, no es necesario tener una nutrición que
que bypassee el estómago, ¿no? No tenemos que colocar una sonda nasoyeyunal para que el niño pueda alimentarse en CPAP. Con una sonda orogástrica es suficiente, ¿no? Entonces, estos son los temores. Pero, ¿qué hay de evidencia? Entonces, está esta revisión Cochrane, em, que estudia una serie de ensayos clínicos que buscan el efecto de nutrición trófica versus dejar al niño en NPO, dejarlo a dieta o a régimen, se puede llamar en otras partes, y cómo esto aumenta o no la incidencia de enterocolitis necrotizante. Y como ustedes saben, en esta gráfica de Forest Plot, vemos aquí los resultados de los estudios individuales están aquí, en estos rangos. Esta es la unidad, ¿no? Si el consolidado de información está por debajo de la unidad, quiere decir que se favorece la nutrición trófica, y si este conglomerado está del lado derecho de la unidad, favorece el dejar a los niños sin alimentación enteral, ¿no? Entonces, pero estos resultados cruzan la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el darle leche en cantidad trófica no va a aumentar la incidencia de enterocolitis necrotizante comparado con dejar a los niños en NPO, ¿sí? Entonces, no existe evidencia de que dar nutrición trófica va a aumentar la incidencia de enterocolitis necrotizante. Los estudios nos dicen lo contrario, que si nosotros usamos nutrición trófica, no vamos a tener más NEC en nuestra unidad. E inclusive, si vemos todos los estudios, pues no hay aumento de NEC. Y si vemos incluso en los recién nacidos con restricción de crecimiento intrauterino o con un Doppler alterado, una ecografía con un Doppler alterado, tampoco aumenta la incidencia de enterocolitis necrotizante si utilizamos nutrición trófica, ¿no? Ojo, estamos hablando solo de nutrición trófica. Es decir, nos dicen, doctor, doctora, nos ha nacido este prematurito de 32 semanas, pero que es RCIU, tiene restricción de crecimiento intrauterino. ¿Lo podemos alimentar? ¿Vamos a empezar con nutrición trófica? No. Es un bebé que no ha sido bien perfundido, puede tener una enterocolitis, lo dejamos en NPO, 2, 3, 4, 5 días. No hay evidencia para esto, ¿no? La evidencia nos dice es que podemos empezar nutrición enteral trófica aún en recién nacidos con restricción de crecimiento intrauterino o con Doppler alterado. Ya es otra cosa hablar de si vamos a progresar a nutrición enteral, qué tan rápido vamos a progresarlo, es otro tema, pero empezar nutrición enteral trófica no va a aumentar el índice de NEC. Y entonces, doctor, bueno, vamos a dejar ya este bebito, ya le empezamos la nutrición enteral trófica, 10 cc por kilo, porque queremos ser conservadores, y lo dejamos ahí entonces unos 5 días o 7 días, doctor, para que no tenga problema. Pues no. Realmente podemos empezar a avanzar la nutrición enteral desde antes de los 4 días, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos con 10 por kilo el primer día, el segundo día o el tercer día, y ya podemos empezar a avanzar la nutrición enteral, ¿no? Avanzar de 10 por kilo que empezamos el primer día, al siguiente día quizás a 25, al tercer día quizás a 40, depende de nuestros protocolos, y esto no va a aumentar tampoco la incidencia de enterocolitis, ¿no? Aquí están los forest plot de estos estudios que buscan comparar la incidencia de enterocolitis necrotizante en niños en los cuales se retrasó el aumento de la vía enteral versus en los cuales se empezó a aumentar desde antes de los 4 días. Y vemos que igual, no hay aumento de enterocolitis necrotizante en la población general de prematuros, y en aquellos que tuvieron restricción de crecimiento intrauterino o Doppler alterado, tampoco hubo más NEC en esos niños si empezamos a aumentar de forma temprana, ¿sí? O sea, podemos empezar nutrición trófica con estos bebés y podemos aumentarle tempranamente sin mayor riesgo de enterocolitis necrotizante. Y luego, ¿avanzar lento o avanzar rápido? ¿Qué debemos hacer? Ya, doctor, usted dice, le hemos empezado 10 por kilo. Al otro día, 10 nada más, doctor, y hasta 20 nada más, porque no se nos vaya a nequear, ¿no? Si aumentamos más rápido. Entonces tenemos esta revisión Cochrane que compara lento versus rápido, ¿no? Avance de la alimentación lento versus rápida. ¿Y a qué se refiere lento versus rápido? Hasta 24 cc por kilo por día de aumento se consideró lento.
Más allá de 25 cc por kilo por día se consideró un avance rápido. Es decir, yo tengo mi prematuro de 34 semanas, el primer día le doy calostro, el segundo día le quiero dar 15 cc por kilo, el tercer día podría aumentarle 25 cc y pasar de 15 a 40 cc por kilo, sí lo podría hacer. Si las condiciones del bebé lo permiten, claro está, ¿no? Porque este aumento rápido de la vía enteral no tiene una mayor incidencia en la enterocolitis necrotizante, ¿no? Entonces ya vimos, podemos empezar muy temprano nutrición trófica, podemos aumentar muy temprano la nutrición y podemos aumentar rápido sin tener mayor riesgo de enterocolitis necrotizante, ¿no? Hay que individualizar y entonces tenemos que quizás tener más cuidado en los prematuros extremos, ¿no? Menores de 28 semanas, pacientes con restricción de crecimiento intrauterino o PEG, ¿no? Aquí vemos esta pareja de hermanos, son hermanos aunque no parezcan, este es el recién nacido a término normal y este es su hermano o hermanita con restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Entonces aquí probablemente tengamos que tener más cuidado, no quiere decir que lo tenemos que dejar en NPO, pero tenemos que tener más cuidado, ¿no? Y los niños PEG. PEG es simplemente que nacen con un peso menor del percentil 10 para su edad gestacional y esto puede verse debido a una menor perfusión general y también a nivel mesentérico, por lo cual podemos tener un poco más de cuidado con nuestros bebés, pero no significa que no los podamos alimentar, ¿no? Y este último tema es importante, la fortificación de la leche materna. Hablábamos en una diapositiva anterior que para darle 3 o 4 gramos de proteína por kilo al prematuro al día, no nos basta con darle leche materna sola. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para eso se ha ideado este abordaje, ¿no? De la fortificación de la leche materna. Y esto significa agregarle nutrientes a la leche materna para que tenga una mayor densidad calórica y una mayor densidad proteica. Se le puede agregar también minerales o vitaminas, ¿no? Calcio, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos nuestra leche materna extraída y le agregamos un fortificante, está hecho a base de leche de vaca, puede ser líquido, puede ser en polvo, se le agregamos a la leche materna y esto va a hacer que nuestra leche materna pase de tener 0.9 gramos por 100 mililitros a 1, 1.2, 1.4, dependiendo de cuánto fortifiquemos a nuestros bebés, ¿no? Y lo que se busca es dar un aporte óptimo para que nuestro prematuro crezca y se desarrolle, que crezca su perímetro cefálico, su talla, el peso, que tenga un buen outcome neurológico a largo plazo, y de esta manera vamos a darle los nutrientes que necesita el bebé con el volumen que podemos darle. No podremos darle 300 cc por kilo de leche al día, pero con 150 o 160 de leche fortificada podemos alcanzar las necesidades y los requerimientos de nuestro bebé prematuro. Existen diferentes tipos de fortificación. La fortificación estándar es aquella en que empezamos a colocarle fortificante y vemos semana a semana cómo va el crecimiento de nuestro bebé. Va creciendo su perímetro cefálico, va creciendo la talla, entonces decimos, le estamos dando suficiente, vamos bien, o es muy poco, aumentémosle, ¿sí? Y la fortificación individualizada. La individualizada puede ser bien ajustada o bien dirigida. Nosotros utilizamos un enfoque de fortificación ajustada. ¿Y esto cómo se hace? Pues fortificamos la leche al bebé y tomamos marcadores bioquímicos. En este caso, el nitrógeno ureico para ver si nuestro boom, nuestro nitrógeno ureico está en un nivel adecuado entre 9 a 15, pues decimos estamos fortificándolo de manera suficiente, ¿no? Y si nuestro boom es bajo, el crecimiento del niño es bajo, pues aumentamos la fortificación. Y la fortificación dirigida, les he puesto aquí los términos en inglés, que son como lo pueden buscar en la literatura, eh, se regula en base a la leche materna y su composición, ¿no? Idealmente en un banco de leche tenemos formas de medir
el crematocrito, la cantidad de grasa, el aporte de proteínas que tiene la leche materna, y en función a eso fortificar, ¿no? Decimos, esta mamá tiene un nivel alto de proteína en su leche, no necesitamos agregarle tanto fortificante. Esta madre quizás tiene un menor aporte proteico, ajustamos el fortificante o lo dirigimos hacia el nivel que queremos en base de la leche materna, ¿ok? La fortificación individualizada se ha demostrado que ayuda más al crecimiento del niño que la fortificación estándar. Pero con fortificarle de manera estándar, si no tenemos a nuestra disposición la forma de controlar el boom o analizar la leche, pues estaría bien, ¿no? Vamos a estar contribuyendo a que nuestros bebés crezcan de manera adecuada. Lamentablemente en nuestro mercado, hasta donde yo sé, había por ahí un intento de vender fortificante de forma comercial, porque nuestros bebés prematuros se van a casa con leche materna, y podría ser necesario pues un plan que logre una cobertura de fortificante de leche materna para nuestros prematuros de forma ambulatoria, ¿no? Sería ideal. Entonces, ¿qué hacemos en nuestra unidad? Ya tenemos un poco más de un año después de que se implementó nuestro protocolo de nutrición enteral en prematuros de 1500, menores de 1500 y de 1500 a 2000 gramos, ¿no? Ya hemos implementado este protocolo que ustedes ven aquí y estamos a puertas de analizar el impacto que ha habido en cuanto a la incidencia de enterocolitis necrotizante, ¿no? De manera viendo las cifras en general nada más, realmente el número de enterocolitis ha disminuido significativamente el año pasado. Pero es necesario pues hacer la estadística, ¿no? Entonces, este es nuestro protocolo y dividimos a los bebés, por ejemplo aquí, ¿no? Bebés menores de 1000 gramos, los más chiquititos de 500 a 750, de 750 a 1000, menores de 1000 con Doppler alterado, y vemos, ¿no? ¿Qué hacemos el día 1? Empezamos a todos a darle leche materna. Calostroterapia puede ser suficiente, pero empezamos y lo más pronto posible, ¿no? Si es dentro de las primeras 4 a 6 horas, mucho mejor. Y luego, ya vimos, en los bebés más pequeñitos, probablemente vamos a ser un poco más conservadores los primeros días, pero en los niños más grandes podemos empezar a aumentar ya la vía oral desde el segundo día incluso, ¿no? Y tener incrementos de entre 10 a 20, por ejemplo, en el día 5 a 7 en bebés más grandes, ¿no? En los bebés con Doppler alterado vamos a tener el hisopado inicialmente, no vamos a aumentar tan rápido los primeros días y luego con un poco más de cuidado, pero vamos a aumentar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este es nuestro bebés más pequeños, entre 1000 y 1500 tienen también un protocolo del día 1, entre 2 al 4, entre el día 5 al 7, y los niños más grandes también, ¿no? Como ustedes ven, un prematuro de más de 2 kilos, desde el día 1 podemos darle 50 mililitros por kilo por día. ¿Cuánta diferencia con nuestros bebés prematuros que le damos 1 mililitro a secas, ¿no? Entonces, cada prematuro es diferente. Em, y si ustedes ven aquí, hay rangos, ¿sí? No hay un valor exacto definido para cada día. Si ustedes ven aquí, podemos darle un rango entre 15 a 20 mililitros por kilo por día. Aquí podemos inventar entre 10 a 20. Tenemos un rango incluso porque puede haber que algunos de nosotros seamos más conservadores, otros un poquito más agresivos con el avance en nutrición enteral. Pero si nos manejamos dentro de nuestro protocolo, va a haber mucho menor posibilidad de que nuestro niño desarrolle enterocolitis necrotizante, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí, podemos escoger rangos y otra cosa muy importante que daría para una charla completa en sí es el tema de la intolerancia oral, ¿sí? Nosotros ponemos con mucha facilidad la etiqueta de mala tolerancia oral a nuestros prematuros y paramos el inicio de nutrición enteral, paramos el avance de nutrición enteral, cuando quizás no deberíamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la medición del perímetro abdominal debe ser la única guía para ver si definimos que un niño tiene mala tolerancia oral oral o no, no, no. Entonces tenemos que fijarnos en el perímetro abdominal, en el estado general del niño, si tiene vómitos, si tiene un abdomen doloroso, si su residuo gástrico es patológico, o sea, si es bilioso realmente, porráceo, sanguinolento. Entonces tenemos que también estandarizar qué vamos a hacer en cada uno de estos bebés, ¿no? Por ejemplo, aquí
Aumentó el perímetro abdominal más de 2 centímetros, pues podemos estar, si el niño está por debajo de 40 cc por kilo, no medimos y estamos verificando, ¿no? ¿Qué podemos hacer? El bebé está eliminando meconio, quizás tiene un tapón meconial y necesitamos estimular, tratar de priorizar leche materna y no fórmula. Si es que no nos toleró muy bien la toma de hoy, pues no dejarlo en NPO, sino regresar al último volumen tolerado. ¿No? Si un niño tiene hipermagnesemia, pues por ahí también tener cuidado. Si hay uso de CPAP, asegurarnos de poder liberar la presión intragástrica. Entonces debemos tener nuestro protocolo de intolerancia oral, ¿no? No simplemente decir, nos regresó el bebito 4 cc de residuo amarillo. Nos parece medio bilioso, ya. NPO del bebé 3 días. No. Tenemos que realmente ver si este niño tiene intolerancia oral y qué podemos hacer para ayudarlo a que tolere mejor, ¿no? Fraccionar las tomas, tomas en infusión, los enemas también nos pueden ayudar, incluso hasta el uso de contraste puede ayudar para descartar problemas de suboclusión y para, entre comillas, desatorar, hacer avanzar ese contenido intestinal, ¿no? Esta es la misma bebé que les decía, su papá el fotógrafo, no es Photoshop, la vistió a su niña así y aquí está, ¿no? Una niña que es una obra de arte. Entonces, vamos a ver en un par de minutos nada más lo típico de nuestros bebitos prematuros, ¿no? Prematuro de 31 semanas, nace porque se le hace una cesárea por tener preeclampsia con signo de severidad, pesa menos de 1500 y pasa a UCI con CPAP, ¿no? ¿Cómo empezamos? Empezamos con el calostro extraído el primer día. Colocamos catéteres centrales y empezamos nutrición enteral, parenteral agresiva, ¿no? Empezamos con nuestro calostro los primeros días y al segundo día no hay calostro, hubo algún problema con el calostro. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos al niño en NPO? No. Continuamos con nutrición enteral trófica con fórmula infantil y tratamos de procurar ese calostro, esa leche materna. Trabajamos con la mamá. Idealmente, si tuviéramos un banco de leche, pues pasamos a usar leche materna donada, ¿no? Y vamos optimizando la nutrición parenteral de esos días, la NPT. Al tercer día, nos reportan que el bebé tiene residuos gástricos biliosos, ¿no? Entonces tenemos que verificar. La distensión es muy importante. ¿Realmente son residuos gástricos biliosos? Porque para hablar de residuo gástrico bilioso tiene que ser color bilis, o sea, un color verde oscuro, para tener una referencia casi como el color de nuestros balones de oxígeno, ¿sí? Ese es una bilis biliosa, un residuo bilioso, perdón. Hay que verificar si no hay distensión, la presencia de ruidos hidroaéreos, el bebé está estable, está inestable, y tratar en lo posible de no detener la vía enteral. Si tenemos que no progresar, pero dejarla igual, o por último, regresar a la cantidad de leche que toleró el bebé, pues lo hacemos. Y tratamos de evitar el dejar al niño en NPO, dejarlo al niño sin alimentación enteral. Al séptimo día vemos que nuestro bebé va tolerando bien la vía enteral, pero no están ganando muy bien de peso, ¿no? ¿Qué pasa? De repente el aporte es inadecuado, podemos ver el boom, y si no le estamos dando suficiente, pues pasamos a fortificar la leche materna, ¿no? Si es necesario complementar con fórmula infantil, utilizarla de mayor densidad calórica. Al décimo día, nuestro bebé está tolerando bien la vía oral, tiene buena ganancia ponderal, retiramos la NPT y pasa a recuperación nutricional, ¿sí? Entonces, esta charla lo que buscaba era que nos concienticemos de que los bebés prematuros no son bebés a término más pequeños, tienen muchas desventajas fisiológicas, endocrinas, inmunológicas, comparadas con un niño de término. Sus requerimientos de energía y de proteínas son muy altos, más altos que un bebé a término, y sin embargo no podemos darle un volumen muy alto tampoco. Debemos establecer una guía y protocolo de nutrición para cada grupo de prematuro, ¿no? De acuerdo al peso o de acuerdo a la edad gestacional, pero debemos tener un protocolo. Empezar temprano la vía oral e ir avanzando de acuerdo a la tolerancia, ¿no? De nuestro bebé. Tener mucho cuidado con poner la etiqueta de intolerancia oral. Fortificar la leche si es que tenemos un bebé prematuro que tiene un mayor requerimiento que el que le estamos dando. Y este mensaje, por favor. Nosotros en nuestra unidad también muchas veces nos frenábamos en el desarrollo de un protocolo porque queríamos hacer el protocolo perfecto. Realmente
casi uno podría decir que cualquier protocolo es mejor que no tener protocolo. Y con eso ustedes van a estar disminuyendo la incidencia de enterocolitis necrotizante en sus bebés. Muchas gracias, eso es todo y quedo aquí atento ante las preguntas que pudieran haber de los participantes. Gracias. Veo una pregunta aquí en el chat. Nos dice que en el protocolo que hemos presentado inician leche del primer día los pacientes con Doppler alterado. ¿No han presentado inconvenientes? ¿Y con cuánto volumen por kilo inician fortificación a sus pacientes? Ok, creo que excelente pregunta. Sí, empezamos con calostroterapia, con leche desde el primer día, incluso a bebés con Doppler alterado. Y como hemos visto, hasta el momento no hemos tenido problemas de intolerancia o de enterocolitis necrotizante, aún con este tipo de pacientes. Si vemos, si recuerdan el protocolo, los niños más pequeños, menores de 1000 gramos, empezamos con 1 mililitro cada 4 horas, lo cual es un volumen que prácticamente es para estimulación a nivel de carrillos, ¿no? La cantidad, el volumen que va a llegar al estómago es mínimo. em, entonces no hay mayor riesgo de enterocolitis necrotizante, pero logramos obtener el beneficio de la estimulación trófica. Es decir, cuando hay leche, por más que sea en pequeñas cantidades, va a empezar a estimularse la mucosa oral, la producción de enzimas, de hormonas, se activa nuestro sistema digestivo, ¿no? Es como cuando empezamos a masticar nosotros los adultos, ya nuestro estómago y nuestro intestino saben que viene de la alimentación. Igual manera, el estimular la cavidad oral con calostro va a activar el funcionamiento del sistema digestivo sin aumentar el riesgo de enterocolitis, ¿no? Y en niños más grandes, como le digo, incluso si tenemos un bebito, un prematuro de 32 semanas, pesa 1100, 1200, aún en niños con Doppler alterado se le puede empezar nutrición enteral trófica, es decir, hasta 24 cc por kilo por día. Y con ese volumen no tendríamos un mayor riesgo de enterocolitis necrotizante. Ahora, no tienen que empezar con 24, puede ser que empiecen con 15, con 20, con 10, pero ya el empezar nutrición trófica va a ser un beneficio, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto es como una escalera. Entonces, nosotros queremos llegar a la nutrición enteral total. Y si esto nos va a conllevar 20 pasos, pues cuanto más tarde demos ese primer paso, subamos ese primer escalón, más tarde vamos a llegar a ese escalón número 20. Entonces, más tarde vamos a llegar a nutrición enteral total. Y esto implica en los bebés prematuros más tiempo de hospitalización, más tiempo de catéteres centrales, más tiempo de nutrición parenteral total. Entonces, es muy importante empezar lo antes que se pueda la nutrición enteral, ¿no? Y en cuanto a la fortificación, según nuestro protocolo actual, estábamos fortificando cuando llegábamos a 100 cc por kilo por día, ¿no? Estuvimos en un tiempo haciéndolo con 80, pero nuestra guía, hemos sido conservadores y estamos fortificando cuando llegamos a 100 cc por kilo por día. Existe literatura que habla de fortificación a los 80 cc por kilo, a los 50 cc por kilo, e incluso hay literatura que habla fortificar desde el inicio de la vía enteral, ¿sí? En nuestro caso, no por enterocolitis, pero sí hemos tenido como algunos problemas con tolerancia. Teóricamente no debería haberlo porque los fortificantes no agregan mayor carga osmolar a la leche materna, pero sí hemos tenido algunos problemas de tolerancia. Entonces, por eso que nuestro corte se ha colocado en 100 cc, ¿no? En el momento en que llegamos a 100 cc por kilo al día de nutrición enteral de leche, ahí empezamos la fortificación. Habitualmente con 2 sobres, ¿no? De fortificante, si tolera bien, al día siguiente 4, y ya luego se va regulando en función al boom del bebé o al crecimiento que tiene en la antropometría. Nuestro profundo agradecimiento, doctor, por su presentación. Excelente presentación. Informamos también a los participantes que estas telecapacitaciones pueden ser encontradas en nuestro canal de YouTube con el nombre de Telesalud y Telemedicina Ministerio de Salud. Que tengan un bonito día. Hasta la siguiente telecapacitación. Muchas gracias.